Hola y bienvenidos nuevamente al curso de hidrología en línea. Para concluir esta clase, veamos con más detalle el ciclo hidrológico. Hemos visto que el ciclo hidrológico o ciclo del agua es un proceso dinámico de movimiento del agua en sus diferentes estados a través del sistema climático. También vimos que sus partes componentes se pueden clasificar en dos grupos: los procesos hidrológicos o flujos de agua y los almacenamientos. Ahora veamos cómo se efectúa su representación gráfica. Se puede representar de dos formas. La primera, a través de un diagrama de cajas y flechas, como se puede observar acá, donde las flechas representan a los procesos hidrológicos y las cajas representan a los almacenamientos. También se puede representar el ciclo hidrológico como un diagrama de flujos cerrados, como la imagen de acá abajo. Y acá podemos ver que los flujos o procesos hidrológicos se representan a través de flechas y cumplen un ciclo. Y los almacenamientos no se los representa gráficamente, pero están implícitos dentro de la gráfica. En esta animación podemos ver cómo el ciclo hidrológico circula a través del sistema climático. Como pueden notar, es una animación de flujos cerrados. La circulación del agua se ve en sentido antihorario. En este diagrama, el ciclo comienza con la componente o el proceso hidrológico de evaporación desde los océanos y desde los ríos, que llevan agua al almacenamiento en la atmósfera. Una vez ahí, esta agua se condensa y se transporta con dirección hacia los continentes, en donde, debido a la altura de las montañas, se llega a precipitar. Esta precipitación se convierte en un escurrimiento superficial, pero una parte se infiltra dentro del terreno hacia la componente subsuperficial o el almacenamiento subsuperficial. De acá también escurre agua de manera subsuperficial hacia los ríos, pero otra parte se sigue infiltrando en un proceso que se llama recarga o percolación hacia los acuíferos que están muy por debajo del terreno. Desde acá esta agua puede ser transportada nuevamente hacia los ríos, pero de una manera mucho más lenta, o quedarse ahí hasta que alguien perfore un pozo y luego extraiga esa agua. Cuando hay un escurrimiento superficial, esto hace que forme los mismos ríos. También sabemos que precipita sobre la cobertura vegetal y sobre los océanos mismos. Pero es a partir de esta cobertura vegetal que se genera otro proceso hidrológico que se llama transpiración. Y muchas veces, para simplificar, en los estudios hidrológicos se toma como si fueran un solo proceso, la evaporación y la transpiración, en algo que se llama evapotranspiración. Acá vemos otra representación del ciclo hidrológico. Este fue extraído del curso de hidrología de Javier Sánchez San Román de la Universidad de Salamanca, en donde podemos ver que también es un diagrama de flujos cerrados donde las flechas representan a los procesos hidrológicos. Acá podemos destacar la presencia de esta línea que representa la superficie freática o el nivel de aguas freáticas, que nos sirve como una línea divisoria entre lo que se considera el almacenamiento subsuperficial y el almacenamiento subterráneo. Acá tenemos otra representación del ciclo hidrológico a través de un diagrama de flujo cerrado, pero extraído del libro de Aparicio Mijares. Acá también podemos ver el nivel de aguas freáticas, y acá se puede notar de manera más evidente que el nivel de aguas freáticas siempre coincide con el nivel de aguas del río o lagos. Entonces, si se dan cuenta, es como una superficie constante o una línea en donde cuando el terreno está por encima, el nivel está hacia abajo, y cuando el terreno está por debajo, el agua se puede ver, ¿no? Entonces es una combinación entre ambos.
por último tenemos el diagrama de flujo cerrado, también extraído del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Es un diagrama mucho más completo y más sofisticado, donde podemos ver procesos hidrológicos un poco más específicos, como ser la niebla, el rocío, los humedales, lagos salinos, corrientes oceánicas, etc. Ahora podemos empezar a ver las representaciones de flechas y cajas, donde, como les había comentado, los rectángulos representan a los almacenamientos y las flechas representan los procesos hidrológicos. Acá tenemos la leyenda de qué representa cada letra. Entonces, el primer proceso hidrológico que podemos ver acá es la precipitación, que parte del almacenamiento en la atmósfera, del agua atmosférica, hacia la superficie, pero también puede precipitarse hacia el almacenaje en los ríos o hacia el almacenaje en el océano. Y de acá mismo se puede evaporar. Entonces acá hay otro proceso hidrológico, que es la evaporación, que también se puede evaporar agua de los ríos y también de los océanos. Esta agua que está en la superficie puede infiltrarse dentro del suelo hacia el almacenamiento subsuperficial. Entonces, este proceso hidrológico se llama infiltración o filtración, la letra F. Del suelo puede infiltrarse incluso más en lo que se llama una recarga o percolación. Entonces, acá tenemos un almacenamiento de agua subterránea. Y de estos tres almacenamientos hay escurrimientos: un escurrimiento superficial, un escurrimiento subsuperficial y un escurrimiento subterráneo. Y todos estos llegan a los ríos para ser almacenados y luego transportados a través de la descarga de los ríos a los océanos y concluir con el ciclo. Cabe destacar que en este punto, desde el suelo, existe la componente de transpiración, que solamente lo efectúan las plantas, pero que también en algunos lugares puede ser muy importante. A mi parecer, este es el diagrama más simple y mejor esquematizado para estudiar el ciclo hidrológico. Este diagrama es el que maneja el Dr. Salas, el docente de la cátedra de la materia. Así que vamos a trabajar con este mismo diagrama. Es un diagrama de cajas y flechas adoptado para el análisis o balance hídrico de cuencas hidrográficas. Es decir, ya es un diagrama mucho más específico. Este diagrama es el mismo de Máximo Villón, con algunas modificaciones importantes. Por ejemplo, se incorpora el almacenamiento por intercepción, que corresponde a todo el agua que almacenan los árboles y plantas. De este almacenamiento, el agua escurre hacia el almacenamiento superficial a través de goteo o escurrimiento sobre el tronco. También se incorpora los flujos de entrada y salida desde y hacia otras cuencas, representadas por estas siglas: AOC o adición de otras cuencas y SHOC, salida hacia otras cuencas. Por último, al escurrimiento subterráneo se le llama escurrimiento base, y a la conjunción o suma de todos estos escurrimientos, el escurrimiento superficial, escurrimiento subsuperficial y escurrimiento base, se le denomina escurrimiento total y se lo representa con la letra Q. Este diagrama tiene una particularidad. Si hacemos un acercamiento, podemos evidenciar que la componente de precipitación acá en la derecha superior y la componente de evaporación y evapotranspiración acá en la parte superior izquierda están representados como cajas y no como flechas, pero sabemos que los procesos hidrológicos se representan como flechas en este tipo de diagramas. Entonces la aclaración es la siguiente: el docente ha preferido representar tanto a la precipitación, a la evaporación y evapotranspiración y el escurrimiento total como cajas para resaltar su importancia en el análisis de balances hídricos que hacemos los ingenieros civiles. ¿Por qué? Porque es en base a estos tres que se efectúan la mayoría de los balances hídricos.
Tengan en cuenta esto para que haya una coherencia con lo que se vio en el aula con el doctor y la bibliografía de la materia. Hasta ahora hemos hablado de procesos hidrológicos o flujos de agua dentro del ciclo hidrológico, pero debemos hacer una diferenciación entre lo que son los procesos hidrológicos y variables hidrológicas. Como hemos visto, se tienen las partes componentes del ciclo hidrológico que son procesos específicamente y almacenamientos. Entonces, tenemos los procesos hidrológicos y las variables hidrológicas. ¿Cuál es su diferencia? El proceso hidrológico es un proceso natural, es decir, ocurre de manera natural en la Tierra. Nadie forza o no tiene intervención del ser humano. Pero cuando nosotros tomamos un proceso natural y lo representamos y le asignamos una variable física con unidades, nosotros convertimos a un proceso en una variable hidrológica. Por ejemplo, tenemos la precipitación. Sabemos que llueve de manera natural. Sin embargo, cuando nosotros medimos esa lluvia a través de un instrumento, nosotros generamos la altura o lámina de precipitación. Y ustedes sabrán que esta es la unidad de medida para la lluvia. Se mide en milímetros. De igual manera, la evapotranspiración o separadamente la evaporación y la transpiración, si las medimos o expresamos a través de unidades físicas, nosotros convertimos este proceso hidrológico en una variable hidrológica, por ejemplo, en una altura o lámina de evapotranspiración. De igual manera con el escurrimiento. El escurrimiento es otro proceso hidrológico natural, el agua escurre de manera natural. Sin embargo, cuando nosotros medimos esto, ya sea como una lámina o altura en milímetros o a través de un caudal en metros cúbicos por segundo, estamos convirtiendo a este proceso natural de escurrimiento en una variable hidrológica. Entonces, tenemos los siguientes recursos en línea de manera complementaria. Primero, tenemos un estudio de ciclo hidrológico realizado por Khan Academy en español, que lo explica de manera didáctica para que puedan complementar con la explicación acá. Y tenemos un ciclo hidrológico interactivo extraído de Edumedia, donde ustedes pueden ver de manera un poco más visual el ciclo hidrológico. Los links van a estar en la descripción del video. Muchas gracias.